Empezamos con la clase de hoy. Buen día con todos, chicos. Te saluda el profesor Álvaro. Empezamos con la clase de trigonometría. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Como puedes ver, ángulos en posición normal. Bien, vamos de frente al tema, de frente al tema. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Mira, empecemos explicando lo siguiente. Un momentito, por favor. Vamos a configurar algo por acá. Ah, se fue, se fue. Ya está, ahora sí. Bien. Otra cosa que también. Ya, listo, eso es todo. Vamos. Ángulos en posición normal son ángulos trigonométricos, también llamados ángulos en posición canónica. Ángulos en posición normal o posición canónica es lo mismo. ¿Qué pasa? Son ángulos trigonométricos cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de los abscisas, su vértice se ubica en el origen de coordenadas y su lado final se puede ubicar en cualquier cuadrante del plano cartesiano. Recuerda que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Además, a partir de ellos se generan ángulos positivos o ángulos negativos. ¿No? Miren acá, por favor, miren acá, pongan mucha atención. Miren, este es un ángulo en posición normal. Este es su lado inicial, ¿verdad? Ese es su lado inicial, ¿sí? Y el lado final, bueno, obviamente es este rayo que está aquí, ¿no? Ese es su lado final, ¿sí? Por si acaso. Ahora, ¿qué pasa con un ángulo en posición normal? Debes saber tú que el ángulo puede ser de esta manera. A ver, por favor, mucha atención. Uy, no. Acabo de mover esto y no quería moverlo. Debe ser algo así, ¿no? Ya. Miren, chicos. O sea, yo puedo hacer esto con el ángulo. Puedo rotarlo, ¿no? ¿Por qué no me deja rotar? A ver, un ratito. Miren, chicos, vamos a dibujar ya un ratito. Vamos a dibujar un rayito. Miren, puede ser este ángulo, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No me deja dibujar. Bueno, ya. Vamos a borrar mejor todo, ¿ya? Entonces, el ángulo de posición normal va desde esta posición a esta posición. No te olvides, ¿sí? El ángulo en posición normal se mide a partir de este eje X positivo, en sentido antihorario, ¿no? Se considera positivo. Y si el ángulo bueno, si el ángulo rota en sentido horario, se considera ángulo positivo, ¿sí? Ángulo negativo, ángulo positivo. Muy bien, seguimos. ¿Qué es lo que tienes que aprender de esto? Vamos ya a la parte práctica. Allá, acá está la parte práctica, ya la había pasado. Parte práctica. Dice, ¿qué ángulos, no? Pregunta uno, ¿qué ángulos están en posición normal? Bien, esto es muy fácil de responder. ¿Qué ángulos están en posición normal? Es la pregunta, ¿no? Bueno, para saber qué ángulos están en posición normal, pues lo único que tú tienes que hacer es darte cuenta que todo ángulo en posición normal siempre parte desde aquí, desde el semieje positivo de las abscisas, ¿ya? Semieje positivo de las abscisas, ¿ya? Y termina, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? En algún lugar, en algún cuadrante, ¿no? Puede ser aquí, puede ser también en el primer cuadrante o tercer cuadrante o cuarto cuadrante. No te olvides que el plano cartesiano se divide así, ¿no? Toda esta zona que está aquí es el primer cuadrante, ¿no? El segundo cuadrante, chicos, es toda esta zona que está aquí. Toda esta zona que está aquí representa el segundo cuadrante, ¿ya? Todo esto, ¿ya? El segundo cuadrante. Vamos a poner bonito ese segundo cuadrante porque no me gusta. Ese es el segundo cuadrante, chicos, ¿ya? Segundo cuadrante. Toda esta zona de acá sería el tercer cuadrante, ¿ya? Tercer cuadrante, que es toda esta zona que está aquí, todo esto, ¿sí? Toda esta zona que está aquí es el tercer cuadrante. Y también aquí sería el cuarto cuadrante, ¿no? Cuarto cuadrante, ¿ya, chicos? Toda esta zona que está aquí sería el cuarto cuadrante. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro ángulo está en posición normal? Bueno, el ángulo alfa también está en posición normal porque mira dónde parte. Desde aquí, desde el semieje positivo de las abscisas, hacia acá. Este ángulo no está en posición normal. ¿Por qué?
porque mira de dónde parte, del eje Y. No debe empezar en el eje Y, debe empezar en el eje X positivo. Esa es la regla. Entonces la respuesta para esta pregunta dice acá, bueno, la pregunta dice, ¿qué ángulos están en posición normal? Bueno, el ángulo alfa y beta. Esa es la respuesta. ¿Ya, chicos? El ángulo alfa y beta, como puedes observar ahí. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué ángulos están en posición normal? Entonces rápidamente puedo responder eso, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué ángulos están en posición normal? De acuerdo a la figura, bueno, todos aquellos ángulos que empiecen aquí, en este eje, tita y el ángulo phi. Ambos ángulos están en posición normal. Bien, chicos, no sé si está claro esto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna preguntita respecto de eso? No se olvides. Muy bien. Ok, Santos, no te preocupes. Bien, entonces continuamos. Borramos lo que está en pantalla. Seguimos. Pregunta 2, ya está. Pregunta número... Uy, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está la 3? ¿Dónde está la 3? Acá está la pregunta 3, mire. Dice la pregunta 3 ¿qué ángulos están en posición normal? Vamos a ampliarlo un poquito para poderlo ver bien, ¿ya? ¿Qué ángulos están en posición normal? Todos los que partan desde aquí, empiecen desde aquí, desde este eje X, desde ahí, todos van a ser en posición normal. Si te das cuenta, el único que empieza aquí es el ángulo beta, el único, porque phi empieza aquí, este no es en posición normal. El alfa empieza desde acá, no está en posición normal. Entonces la respuesta está bien, es solamente beta, ¿ya? Vamos a la siguiente, Profesor, chicos. ¿y Sí, por qué dime. no alfa? Porque el alfa empieza aquí. Si bien es cierto, empieza en el eje X, pero tiene que empezar aquí en el eje X positivo, en esta zona. Aquí tienen que empezar, sea para allá en sentido antihorario o sea para abajo en sentido horario. Como phi empieza en el eje X, pero eje X negativo, no se considera en posición normal. ¿Ya? No sé si está claro. ¿Alguna Sí, preguntita? profesor. Muy bien. Listo. Chicos, por favor, mucha atención. La pregunta aquí es calcula alfa. Bien. Eh, yo hago una pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo que está aquí? 90, ya que es un ángulo recto. Muy bien, excelente. Ángulo de 90 90 grados. grados. Este es un ángulo de 90. Entonces significa que este pequeño ángulo que está aquí es conocido, ¿no? Sería 50 grados, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque la suma de este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, la suma de los dos me tienen que dar 90, ¿entiendes? Ambos me tienen que dar 90. Como este es 40, este es 50. Ahora, alfa es 50, pero tienes que ver el sentido de rotación. Si el sentido es así, eso representa un sentido antihorario. Y un sentido antihorario se considera de signo positivo. Positivo. Pero si el sentido es contrario, así, este es un sentido horario y el sentido horario se considera de Negativo. signo negativo. No te olvides de eso. Entonces, alfa es 50 grados, pero positivo o negativo. Positivo. Positivo porque Positivo. tiene el sentido antihorario, ¿no? Este es el sentido antihorario, ¿no? Para allá, ese es antihorario. Listo, chicos. Entonces, no se diga más, esa es la respuesta. Continuamos. Pregunta 4, ya está. Vamos a la 5. Bien. Bien, chicos. La pregunta es ¿cuánto vale el ángulo phi? Entonces, yo me doy cuenta que este ángulo que está aquí es 90 grados, ¿no? Este angulito es 90 grados, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Bien. Seguimos entonces, chicos. Entonces, ¿qué puedo observar de la figura? De la geometría del problema me doy cuenta que este ángulo phi es la suma de este ángulo más este ángulo. Todo esto me da el phi. Entonces, el ángulo phi debe ser igual, se supone, a 45 grados 45 más más 90. 45. 45 es el de acá, más este Y el cuadradito, otro 90. 90, ¿sí? Y 45 más 90 pues me da 135, ¿no? Vamos a poner bien ese 135 grados, ¿ya?
Muy bien, 135 grados, ya está. Positivo o negativo, tengo que ver el sentido de rotación. Rota para allá, ¿no? Esto es el sentido antihorario. Como es antihorario, positivo, ¿ya? Entonces, No se olviden de eso, chicos. No se olviden de eso. Eso es muy importante, ¿ah? Bien. Entonces, seguimos. Pregunta 5. Ya está. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, a la 6. Ah, ya todavía se pregunta 6 por acá. Bien, ahora, ¿cómo hacemos con este ángulo? Bien. Ujú. Mira acá. La pregunta es, ¿cuánto vale tita? Bien. Primero, rápidamente, como aquí es 60 grados y ya sabes tú que todo esto es 90, yo ya sé que este pequeño ángulo que está aquí, este angulito que está aquí, tiene que ser 30, obligatoriamente 30 grados, ¿sí? ¿Sí? O sea, 30 grados. sola esta partecita de aquí es 30, pero tita es todo este ángulo que está aquí más todo este ángulo de aquí. Pero ¿quién me dice cuánto vale todo este ángulo de acá? 180. 180. 180. Claro, entonces el ángulo tita es igual a 180 más 30, ¿sí o no? sea más 90. O sea que tita es 210. Y con Pero hay un eso. detalle, positivo o negativo. Es horario, profesor. 210. Negativo, negativo. Negativo, Negativo ¿sí? porque va en sentido Porque negativo, va en porque es sentido horario. horario, ¿verdad? Esa es la razón, porque va en sentido horario. Recuerda que sentido horario se le llama el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? A ese sentido le conocemos como sentido horario. Chicos, ¿alguna pregunta? Seguimos. Pregunta 6, ya está. Vamos a la pregunta 7. A ver, vamos a ver si encontramos un reto por acá, ¿ya? A ver, ya, pregunta 8. Pregunta 8. Dice, calcula alfa más beta. Calcula alfa más beta. Chicos, a ver si me ayudan. ¿Cuánto vale todo este angulito que está acá? 180. 180. 180, ¿no? A ese ángulo, ¿cómo se le llama ángulo? ¿Cómo se llama el ángulo que mide 180? Ángulo Ya. llano. Muy bien, muy bien. Ahora yo hago la siguiente pregunta. Si todo tiene que ser 180 y esta partecita que está aquí es 10, ¿cuánto vale solamente este ángulo? Recuerda, este angulito que está acá más todo el ángulo de acá tiene que darme 180, ¿cierto? Entonces solamente esta partecita de acá tiene que ser 170 grados. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Por qué? Porque 170 más 10, 10 son 180. 180. Se iguala a 180. Muy bien, ahora hago otra pregunta. Este ángulo que está aquí es de 90 grados, ¿verdad? Si aquí es 55, este ángulo es lo que le falta 55 para hacer 90. Pregunta, ¿cuánto vale este ángulo? 35. 35 grados, correcto. Muy bien. Entonces, miren, digo yo, a ver, chicos, ¿cuánto vale beta? ¿Mm? Hay que ver el gráfico nomás, pues chicos. Miren el gráfico. Beta es este ángulo, o sea, este ángulo que está acá, ¿sí o no? O sea, beta es 170 grados. 170 Pregunta, menos 35. ¿positivo 170 o grados. negativo? Positivo. Pues positivo, pues porque es antihorario, ¿no? Ahora voy al Profesor, alfa. el El otro es alfa vale 35 grados. 35 menos 35. ¿Positivo o negativo? Negativo, profesor. Negativo. Negativo. Y en el ejercicio me dicen, recuerda, calcula alfa más beta. Entonces, como me piden alfa más beta, me están pidiendo que sume, no, me piden, repito, alfa más beta, pero alfa es menos 35. Debo sumarlo más beta, que es 170. Signos diferentes al final se van a restar, tú sabes, ¿no? Si yo los resto, 170 menos 35, sale 135 grados, ¿no? Obviamente, positivo. Solución a la pregunta. Negativo. Positivo sería. 170 menos 35, ¿no? O menos 35 más 170 se restan 135 y va el signo del mayor, recuerden, ¿no?
Muy bien. Ya está. Solucionado, resuelta la pregunta. ¿Alguna duda? Muy bien, chicos. Continuamos. Vamos a borrar lo que está en pantalla, chicos. Borramos. Y continuamos, ¿ya? Nivel 2. Última pregunta, chicos. Calcule alfa menos phi. Calcule alfa menos phi. A ver, vamos a preguntar. A ver, Poma. Poma, ¿me puedes decir cuánto vale este pequeño ángulo que está aquí? Que estoy marcando. Vamos. 40. 40. Excelente. Muy bien, gracias, Poma. Eso es todo. Ahora, obviamente este ángulo de aquí es 90. Ahora voy a hacer la pregunta a otro estudiante. A ver, Morinaga, usted es el afortunado. A ver, Morinaga, según la figura, si acá es 40 y este es 90, dime, Morinaga, ¿cuánto tendría que ser alfa? 90. No, el alfa es desde aquí hasta aquí, ¿sí? Si fuera 90 sería el alfa solamente hasta aquí, pues, pero el alfa no es hasta aquí, el alfa es hasta aquí, ¿no? A ver, Morinaga. Bueno, si sabes la respuesta, dímela, ¿no? Si no sabes, dime, no sé. ¿Ya? No hay problema, chicos, no es examen esto. A ver. Ok, López. Recuerden, chicos, que esto no es un examen, ¿ah? Simplemente pregunto para ver cómo vamos nomás. Eso es todo, ¿ah? Por si acaso. Ya, Morinaga, listo, no te preocupes, no te preocupes. Solamente no, si no sabes, dime. No sé la respuesta, profesor. ¿Sí? Y avanzamos, no hay ningún problema. A ver, seguimos. A ver, preguntamos a Adriana Cusihuamán. A ver, alumna, según la figura, aquí es 40 y aquí es 90. Mi pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo alfa? No sé si puedes prender tu micrófono. ¿90? Mm, No, no es 90. El Profesora, un momentito. Yo sé que muchos saben la respuesta y me están escribiendo en el chat. Lo que yo estoy preguntando porque... ¿Por qué? Porque, bueno, entiendo de que no necesariamente todo lo que se te explique lo vas a entender así. Bueno, yo sé que hay dudas y yo quiero ir a eso, ¿ya? Quiero hacer que los que tienen dudas me entiendan. A ver, Kusiwaman, por favor, atención, y Morinaga también, los dos. Chicos, el ángulo alfa que ustedes ven en pantalla es, es todo lo que yo voy a marcar de verde. Es todo este ángulo, ¿ya? Pero todo este ángulo que está de verde aquí es como que ha sido partido en dos. El ángulo de 40 y el ángulo de 90. Eso significa entonces que el ángulo alfa es la suma de estas dos partes. ¿Sí? Nada más. Entonces significa, a ver, me va a ganar la hora. Significa que el ángulo alfa sería 40 más 90. 130. 130 grados. Pero positivo o negativo, como rota en sentido antihorario, sería positivo. Nada más. Ahora, chicos, vamos al beta. A ver, vamos a ver, por favor, tengo ahí unos segunditos para hacer o completar el ángulo, no beta, no, sino phi, disculpen, el ángulo phi. ¿Ya? A ver, así. Ahí está el ángulo phi. A ver, ¿qué pasa con el phi? Por favor, un ratito, disculpen, chicos. Ya, muy bien, por lo que me están escribiendo ahí. Bien, bueno, el ángulo phi de la misma manera, ¿no? Bueno, este es 90. A ver, preguntamos a otro estudiante. A ver. Monzón, a ver, que me habías escrito hace rato. A ver, Monzón, ¿cuánto vale el ángulo phi? ¿Cuánto El vale el ángulo ángulo? phi, Ajá, phi es todo esto, ¿no? Tenemos 110. 110, muy bien. Muy bien. 110, ¿positivo o negativo, Monzón? Negativo. Negativo. Y ahora la pregunta dice, calcula alfa menos phi. Bueno, alfa es 130, ¿no? Y eso debo rezarlo menos phi. Pero phi es menos 110, ¿no?
y menos con menos se hace más, ¿no? O sea, sería al final 130 más phi, o sea, más 110, disculpen. Y esto es, pues, 240. Disculpen ahí que no escribe bien mi mouse hasta que se revela. 240 grados y esa sería la respuesta, chicos. 240. Y con esta preguntita, chicos, estamos dando por terminada la clase de hoy.